Esta es la historia de un hombre con un sueño: ser director de cine. Sus manos recorrían los folios con el desasosiego frágil de su edad. 1, 2, 3... Iba releyendo, seguro de que algo, no sé qué, se le escapaba. 4... De pronto lo vio, diáfano. Estaba en una parte de aquel maldito papel, tan a la vista, que hasta un crío se hubiese dado cuenta. Pero él ya no era un niño, ni un joven idealista. Ni siquiera se sabía con la madurez cabal de un hombre que rondase la cincuentena. No, él no. Él ya había pasado por esa edad, y por las siguientes, los 60 y los 70. Hizo un esfuerzo por recordarlo, por traer a su memoria retazos de un tiempo que ya había vivido. O mal vivido. A ver, ¿hace cuántos años? No conseguía recordarlo. Pero daba igual. Y si no daba, tenía que conformarse. Su flaca retentiva era mítica entre su gente. En fin, bien está lo que bien acaba. Cogió un bolígrafo e hizo al fin la corrección. Así está mejor. Acabó de hojear la carilla y afrontó el 5.º folio. Nada. No había más errores. Lanzó un suspiro de alivio y, deshecho por el esfuerzo, se derrumbó en la silla. Entonces le oyó. Era la voz. ¿Qué? ¿Descansando? Déjame en paz. ¿Dejarte? Si es por ti, no tienes mucho tiempo. ¿Me estás llamando decrépito? ¿Yo? ¿He dicho yo eso? Sí, coño. No lo has insinuado. Pero hombre, si tú sabes que no... Te he dicho que me dejes. ¿No te ibas? Eso fue todo. La voz aquella se apagó, y él se fue sumiendo en un pesado y profundo sueño, como si aquella conversación no hubiese existido jamás. De repente se sobresaltó. ¿Cuánto he dormido? En vano buscó un reloj, en la muñeca, en la pared, en la mesa. Pero hacía tiempo que se había deshecho de ellos. No quería que le importunasen con la hora, con el tiempo que se quedaba en el sótano y con la falta de sueño. Por Dios, que no haya sido demasiado. Se puso manos al trabajo. Aquella era la obra de su vida y lo sabía. Una tarea que le hería su maltrecho corazón y que le consumía su alma. Debo proseguir. Él tiene razón. La voz, aquella miserable y irreconocible voz, le recriminó. Ahora ya sí, ¿eh? Soy un bobo. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Te quedarás conmigo? ¿Lo harás por mí? La voz pareció pensárselo. 4 interminables segundos. Al fin se decidió. Solo si me prometes dejar de hacer el tonto. No conmigo. Te lo prometo, lo juro. Bien. ¿Y cuál es el problema? El hombre, hasta hace poco duro e inamovible como una roca, estaba convertido ahora en un guiñapo. Y él, la voz, estaba perplejo. No me acuerdo de nada. Sus lágrimas pugnaban por no salir, por no ceder. No toleraba que sus ojos, enjutos y tristes, acabasen llorando. No sé qué le dije al productor. Ah, eso. Casi se echó a reír. Le faltó poco. Aquel ser que tenía enfrente era tan pueril como una calabaza. No te preocupes, todo controlado. ¿Estás seguro? Segurísimo. Y se puso a narrarle su diatriba sobre las opciones de una extraña película en la que, contra todo pronóstico, alguien se encerrase en su sótano y al final surgiese a la luz con una obra maestra en sus manos. Él, encandilado, la escuchó. Sus manos recorrían las páginas con el desasosiego propio de su edad. Eran las manos de un joven inmaduro, decididas, inexpertas y evocadoras. ¡Viene nuestro padre! Su hermano se tiró al suelo. ¡Hazte el muerto, corre! ¡Échate a un lado! En las películas de cowboys lo habían visto. Alguien se tumbaba, se cubría de sangre y se hacía el muerto. Entonces otro tipo, uno cualquiera, aparecía en escena y pasaba por delante de él, ignorándolo. No sabían por qué,
Pero en las películas, al menos en las que los dos veían una y otra vez, funcionaba. Siempre. A ellos en su casa no. Nunca. ¡Venid aquí, holgazanes! Era la voz de su padre, y de inmediato se levantaron al unísono. ¿Qué hacíais en el cine en lugar de estar estudiando? ¿Qué os he dicho? Él, que era el mayor de los dos, trató de apaciguarlo. Papá, ¿quién te ha dicho que...? ¡Nadie! El tortazo recibido en su cara fue brutal, como el restallido de un látigo contra el pavimento. Se quedó conmocionado. Anda, atrévete a mentirme de nuevo. Y tú, no creas que te vas a escapar. ¡Ven aquí! Su hermano en ese tipo de desgracias no le iba a la zaga. Al contrario. Pero... que no hacíamos nada más. El dorso de una mano llegó antes de que pudiese concluir la frase, pincelando de sangre la comisura de su boca. ¡A la cama los dos! ¡Sin cenar! Ambos, sin decir ni una palabra de más, obedecieron. Él, en aquel momento, se puso melancólico. Lo recordaba muy bien. Demasiado. Sí, de acuerdo, era un poco bruto y no tenía ese toque sutil, esa socarronería propia de una persona cultivada, pero era su padre. Y a su forma los quería. Y ellos también a él. Aunque a veces se pasaba. Pero era lo que se llevaba entonces. La voz, aquella machacona voz, le sacó de su abstracción. ¿Y qué? ¿No extrañas tu primera película? Ya sabes, esa historia sencilla y con pocos medios. En el pueblo fuisteis héroes, al menos durante un tiempo. La evocó recordándola, pero aún así le hizo la pregunta. ¿La primera? ¿Te refieres a esa en la que los espectadores saltaron por encima de las butacas para abrazarnos? Sí, esa misma. Claro. ¿Cómo iba a olvidarla? ¿Héroes? Lo fuimos, claro que lo fuimos. Y más, si me apuras, fuimos casi unos superhéroes con el poder de hacer del cine lo más maravilloso del mundo. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Los actores fueron aplaudidos y zarandeados hasta la extenuación. ¿Y el director? No me dirás que no disfrutaste. Era tu obra, tu película la que conseguía el éxito. Yo también. Y en la segunda mucho más, ¿eh? Es cierto. Me dieron todo cuanto quise, cuanto deseé. Dinero, apoyo, poder. ¿Y? ¿Y qué? Que me cuentes qué pasó, coño. ¿Fue o no fue tu gran oportunidad? Sí, la única que he tenido en mi vida. Pensó en ello. Un hecho relevante, una directora de cine, la suerte y el maldito infortunio. Todo se había aliado con él. Ella se fijó en su capacidad y en su entusiasmo por descubrir todo del cine, también por las ideas que bullían en su cabeza, y pensaba que eran geniales. Pero él no tenía ningún derecho a guardarlas para sí. La gente debería conocerlas y asombrarse. Y ella, su musa, le propuso mudarse a Madrid. Pero entonces sucedió. Su hermano, el de las correrías y el cine, el de «hazte también el muerto que viene papá», falleció. Se hizo el muerto para siempre. Ahora, aunque quisiese, nunca estaría más con él. Dios, cuánto le echaba de menos y cómo se lo habrían pasado. Mujeres, películas, fama, dinero y por fin una vejez plena de recuerdos y siempre juntos. ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Por qué no podía estar como siempre estuvo a mi lado? Toda su vida se truncó. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Seguro? Sí. Ha sido el viento. La voz, esa voz que le hacía inoportunas preguntas, jamás lo sabría. Lloraba por su hermano y sentía desgarrada el alma, y también por la oportunidad perdida en un recodo de su vida. Bueno, hombre, al menos te casaste. Sí, me casé. Enamorado y feliz. Pero aunque la quería hasta el tuétano, fue como volver a un tiempo perdido en su memoria. Ella opinaba lo mismo que sus padres. Eso del cine no tenía futuro. No para él. ¿Y qué me dices de tus hijos? Al menos ellos te trajeron la dicha. Nada. De ellos no puedo decirte nada malo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Que has hecho de todo en tu vida? ¿O no? ¿Tú crees? Has crecido con una ilusión entre las manos. Has dirigido 2 películas que al parecer eran maravillosas.
Has tenido actores por quienes la gente casi echa abajo el cine para agasajarlos. Has conocido a una mujer extraordinaria, dispuesta a llevarte a Madrid. Te has casado, has tenido 2 hijos, conoces a personas relevantes. Y mucho más. Lo sé. No te esfuerces. Pues creo que... Te digo que no te esfuerces. Oye, déjame hablar. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Tú no crees nada. ¿Me has oído bien? Nada. La voz nuevamente se apagó. Maldita sea tu estampa. Se puso enervado y aprovechó para echar un vistazo a su cubil. Las máquinas amontonadas unas sobre otras le hacían guiños parpadeantes, como si fuese un abigarrado neón. Las cámaras, los tomavistas y las pantallas de cine estaban triplicadas, los magnetófonos quintuplicados, y los mandos, a saber de qué, se esparcían por doquier. Todo se arremolinaba sin orden ni concierto. Era un caos, pero se sentía a gusto. Su esposa arriba hacía tiempo que le había dado por imposible. Sus amigos nunca bajaban a verlo, ni falta que le hacía. Y la voz, aquella maldita voz que le mortificaba o le animaba, era la de un actor que siempre doblaba al mismo personaje. Siempre. Cuando se enfrentaba a él, cuando se mostraba iracundo y cuando le hablaba con una voz dulce o melancólica. Había necesitado muchas horas y demasiadas películas, pero lo había conseguido. Aunque, ¿para qué? No podía saberlo aún, pero algo se desplomaba en su frágil cerebro. ¿Qué he conseguido? Tú sabrás. Aunque yo creo que es solo un sueño revivido una y otra vez. Un sueño. Un director de cine. ¿Director? Sí, un pequeño dios. En su mundo privado, en su propio escenario. Un dios. ¿Eso crees? Por supuesto. Y tú también lo crees. No. Eres un pirado. Un loco esquizofrénico. Se volvió como un crótalo a punto de inocular su veneno. ¿Qué has dicho? ¿Lo que has oído? Director. Desde luego. ¿Y por qué no Jesucristo o Buda? A mí me da igual llamarte lo que sea. Aquello hizo mella en su ánimo, en su espíritu. Algo se desgarró, se desató, en algún lugar de su mente. Nunca supo cómo empezó a destruirlo todo. Máquinas, cables, radiocasetes, tomavistas, pantallas, mandos, micrófonos, magnetofones. No dejó nada en pie. En medio de su locura, de su esquizofrenia, justo antes de echarse a llorar en un rincón, antes de saberse presa del pánico y antes de que fuese consciente de su deterioro más total, tuvo tiempo de oír la voz, aquella monótona voz grabada que entrecortada le decía: Es el fin. Ella se lo había dejado muy claro. Conozca la historia de ese hombre y cuéntela. Y eso había hecho, o lo había intentado, porque era absurdo. No podía creer que alguien se encerrara conscientemente en un sótano y después de tanto esfuerzo y tantos años, lo destruyese todo. Y no se tenía un por qué, no se sabía. Quizá antes de desmoronarse, en un instante de cordura, comprendió que era mayor para conseguir su quimera, o en su locura tuvo el arrebato de romper con su pasado y aniquilarlo. Sí, las cintas de los magnetofones eran la prueba. ¿Quién habla con el doblaje de una voz entresacada de centenares de películas? ¿Quién es capaz de hacer algo así, estando en sus cabales, en su sano juicio? Nadie. Ni siquiera un escritor, como yo. Cuando se encendieron las luces, el cine estaba abarrotado de espectadores y la enorme pantalla alzada, desaparecida en la oquedad del techo. Ahora la joven, apoyada en un atril, acaparó todas las miradas. Había llegado el momento. Esta fue la vida de mi padre. Yo, como directora y cineasta, os la he contado. Gracias.